Bueno, mi nombre es Priscila Valenzuela, yo soy docente de la carrera de Trabajo Social, soy tutora, yo sé que muchas estudiantes y estudiantes que están acá me conocen o quizás nos vimos en el primer taller que hicimos este semestre, pero bueno, les voy a presentar brevemente un poco el contexto de esta actividad. Nosotros como escuela, como carrera de Trabajo Social de la Universidad SEC, este primer semestre, estamos organizando una serie de talleres en algunas materias que consideramos que son relevantes para los estudiantes. Este es nuestro segundo taller que hemos denominado de habilidades comunicacionales. Y bueno, ¿por qué nosotros consideramos que es importante, ¿no es cierto?, como trabajadoras y trabajadores sociales? Nosotros trabajamos con personas y es clave la comunicación, ¿no? Nosotros entregamos información, recibimos información y tenemos también un vínculo, una relación, establecemos diálogo con la persona y por lo tanto el desarrollo de habilidades comunicacionales en ese contexto es esencial. Y para esta actividad nos está apoyando y estamos muy agradecidos como carrera el docente de nuestra universidad, Nicolás Fontaine. No sé si se dice así, se pronuncia así tu apellido, Nicolás. Fontaine. Fontaine, ya, ahí sí, Fontaine, Nicolás Fontaine, y acá tengo como un ayuda a memoria, porque Nicolás tiene como hartas, digamos, un currículum bastante extenso. Bueno, él es docente en nuestra escuela, es especialista en innovación, tiene un MBA, es gestor cultural, es coach, actor y director de teatro. Así que él es experto en este tema de las habilidades comunicacionales, así que le agradecemos mucho su tiempo y su generosidad también al compartir sus conocimientos con los estudiantes de nuestra carrera. Antes de iniciar el taller, Nicolás, Consuelo, que es nuestra jefa de carrera subrogante, quiere dar algunas palabras y ahí después ya ella te da el pase e iniciamos el taller y yo voy a hacer el cierre con algunas indicaciones ahí finales. Consuelo. Muy buenas tardes a todas y a todos, y en especial, bueno, a nuestro querido invitado, Nicolás, que es nuestro docente. Estamos muy contentos de que hayas aceptado la invitación. Te agradecemos este espacio que nos regalas y esperamos que para cada uno de nuestros estudiantes sea un espacio provechoso en que podamos contar con algunas herramientas que nos sirvan para comunicarnos de mejor forma. ¿Ya? Es un pequeño espacio, ¿cierto?, para que podamos adquirir algunos tips o orientaciones que nos permitan, como futuros trabajadores sociales, estar con las personas, escuchar a las personas, ¿cierto?, y poder comunicarnos de mejor forma. Este es como un inicio del proceso comunicacional, es un regalo para poder estar de mejor forma comunicados y ir mejorando nuestro trabajo. Yo agradecida, ¿cierto?, tanto de la gestión de nuestra tutora, Priscila, y de la presencia de nuestros queridos estudiantes. Me alegro y éxito en este encuentro. Gracias, Nicolás. Puedes comenzar. Muchas gracias, Consuelo, muchas gracias, Priscila, bueno, primero por la invitación, ¿no? Siempre es bueno cuando uno lo invitan a un lugar, eh, uno se sorprende porque uno dice, chuta, parece que algo voy a poder decir o algo podré aportar desde una mirada. Y bueno, pero sobre todo gracias a la cantidad de estudiantes que son bastantes, por lo menos yo veo acá 55 conexiones, ¿no? Participantes, me imagino que la gran mayoría son estudiantes, así que les agradezco el tiempo. Voy a intentar ser lo más lúdico posible, lo más entretenido posible, pero también les quiero aclarar que estoy en un lugar público, no estoy en mi casa, estoy en un café, así que puede ser que me sienta un poco cohibido porque hay gente que también está haciendo sus cosas. Voy a compartir pantalla
y vamos a partir directamente con lo que vamos a hacer, ¿no? Me imagino que ya se está viendo mi pantalla. Entonces, yo quisiera saber si se ve, ¿sí? ¿Se ve y se escucha? Sí, se Sí, ve, perfecto. Nicolás. Sí. Perfecto. Bueno, tal vez la primera pregunta, ¿no?, que uno se haga es precisamente si la comunicación es para todos lo mismo, ¿no? Uh-huh. Pareciera ser de que en el fondo, de alguna forma, nuestra crianza, desde nuestra más tierna infancia, nos plantean como una suerte, como que hay un legado de lo que debe ser la comunicación según nuestra cultura y nuestro espacio donde estamos habitando. Y al poco andar, cuando ya entramos a la edad más bien de, yo diría, nuestras primeras relaciones humanas que no están mediadas por nuestros tutores o las personas que nos criaron, nuestros padres, nos empezamos a dar cuenta de que hay gente que tiene otras formas de ver las cosas, que tiene otras apreciaciones, y desde ese lugar en el fondo nos damos cuenta que no para todos es lo mismo lo que es, ¿no? Esto es para que ustedes sepan, yo creo que, a ver, ¿alguien sabe lo que es ese instrumento? La Consuelo dijo, parece que sí. La Claudia Muñoz, ¿qué es lo que es, Claudia? Es un aparato que es para, no me acuerdo si es la palabra correcta, si es auscultar, para escuchar la guatita, las embarazadas en la antigüedad. Exacto. Todavía se ocupa, Yo lo Y conocía de madera. ¿En serio? Sí, sí, pues. Sí, era de madera. Y todavía se utiliza, fíjate. ¿Y por qué se los traigo? Porque de alguna manera el ocultar tiene que ver con ir a buscar la raíz, ¿no? La raíz de lo que estamos escuchando, de dónde viene, qué es lo que hay mucho más allá de cómo que se llama, de este sonido o este mensaje que nos llega. Hay alguien que tiene el micrófono prendido. Voy a pedir por favor si lo pueden apagar, porque me resuena. Obviamente si quieren hablar, lo prenden nomás y me interrumpen, no hay problema. Tal vez, solo tal vez, muchos de ustedes hayan vivido esta realidad, ¿no? Una suerte como de expectativa y realidad permanente, ¿no? Quise traer esta imagen porque supuse que la mayoría de la audiencia era femenina, y cuántas veces en el fondo a lo mejor alguna de ustedes pensó en entrar a una piscina o salir del mar así, y la verdad es que la realidad fue bien distinta, ¿no? Y con la arena, y con la arena deambulando por todos lugares, por todas partes del cuerpo. Muchas veces la realidad nos va a quebrar permanentemente, y precisamente porque vamos a dibujar una expectativa que va a estar bien alejada de lo que efectivamente nosotros incluso somos. Entonces, frente a eso, entramos en un escenario de frustración brutal. Y de alguna manera lo que más tenemos en la sociedad moderna es frustración. Lo que más existe en esta sociedad es precisamente la frustración como un elemento casi en este minuto vital. Hay una pulsación diaria en cada uno de nosotros. Nos sentimos frustrados porque el trabajo no resulta lo que es, nos sentimos frustrados porque no necesariamente la carrera era lo que yo pensé que podía hacer, o el profesor me está entregando los contenidos que yo de alguna manera tenía expectativas que resultaban. Entonces, en definitiva, nos dibujamos una realidad que es inexistente, y trazamos una cantidad de expectativas que no necesariamente vamos a poder cumplir. De hecho, es más, la mayoría de las veces no se cumplen en la vida. La mayoría de las veces lo que hay que ajustar va a tener que ser las expectativas y no tener que ajustar la realidad. Entonces, desde ese espacio es donde yo un poco les quiero contar, un poco desde mi experiencia, y también contarles un poco y entregarles algunos elementos que me parezcan que pudiesen ser relativamente unas pinceladas para ustedes, ¿no? Entonces, yo me quedo con este significado por su sencillez, y porque el que está detrás de esta explicación no es nada más y nada menos
que uno de los grandes hombres del PNL, la programación neurolingüística, donde al final, entre tanta teoría y tanta vuelta, al final el significado de la comunicación no es otra cosa que la respuesta que yo obtengo de ella, incluso la interpretación que yo obtenga de ella. Por ende, al final estamos frente a un sujeto vivo. Yo me comunico, yo entrego una información, incluso si lo ponemos desde el punto de vista clásico, yo entrego una información, ese alguien percibe esa información y ese alguien interpreta esa información propiamente tal, ¿no? Y esa interpretación de esa información va a ser lo que yo también le dé como significado, que no necesariamente va a ser correcto. De hecho, nunca es correcto, porque no se puede establecer una comunicación desde un punto de vista de bien o mal, sino más bien lo que nosotros estamos frente, sobre todo dentro de este contexto, una comunicación que va a estar viva y que va a estar mutando permanentemente. Tanto así que si nos vamos a otra palabra que a mí me parece tremendamente relevante poder sumarla, tiene que ver cómo, por ejemplo, en el idioma chino, la crisis y la oportunidad vienen a ser lo mismo. Están contenidas una con la otra, incluso en su palabra, en cómo se estructura. Es exactamente lo mismo. Si pensamos desde el punto de vista, por ejemplo, no verbal, de lo que significaría para una cultura comunicarse no verbal, podemos tener diferencias que son brutales. Incluso en la actualidad, los latinos nos saludamos con, si somos muy amigos, nos damos un abrazo, si no, nos damos un beso. Los españoles se dan 2, los suizos se dan 3 besos. Los árabes se ponen la mano en el corazón. Ciertas, ¿cómo que se llama? Pueblos originarios del norte de América levantan la mano. En China, si la gente apunta con un dedo algo, es de una maleducación muy grande. Si ciertas culturas, si se miran fijamente a los ojos, podría ser considerado como una connotación de agresión o de empatía, o en ciertas culturas como de una invitación sexual. Entonces, en definitiva, nosotros vamos a tener que deambular por una cantidad de información que está dando vuelta y que se está construyendo permanentemente. Pero vamos un poco al origen, ¿no? Vamos un poco al origen de nuestra existencia, por así decirlo, y un poco en el contexto donde nos vamos. Tal vez, solo tal vez, porque ahí vamos a entrar en una tierra casi valórica, tal vez este sea, para muchos de los que estamos acá, el acto de humanidad o el acto de comunicación más pleno en la vida de los mamíferos, de nosotros los seres humanos. En el fondo, la lactancia como tal. Pero es tal vez, porque hay otros que podrían no pensar lo mismo. Sin embargo, las máquinas han avanzado a tal velocidad que ya no solamente nos pueden entregar ciertos servicios propiamente tal, sino que las máquinas también vienen a quebrar un poco lo que nosotros consideramos como un universo comunicacional o cómo nos criamos nosotros y cómo de alguna forma nosotros vemos el mundo. Pero eso no ocurrió hace tantos años, ¿eh? Ojo, eso es importante tenerlo claro. Esto no ocurrió hace tantos años. Esto es relativamente nuevo. Miren, primero yo voy a intentar entender una concepción de la vida o un contexto o un ¿cómo que se llama? O un contenido específico, ¿no? Después yo voy a intentar o voy a desarrollar la capacidad de efectivamente poder aplicarlo para que después yo pueda efectivamente querer establecer un nivel de motivación para al final efectivamente instalarlo. ¿Y qué mejor forma de instalarlo que hacerlo uno, interno? Por eso que sus profesoras y sus profesores, no me cabe la menor duda, las que están acá también me podrán apoyar en eso, van a plantear que no hay mejor acto que explicarle algo a un alumno, porque cuando uno le explica algo a un alumno, efectivamente el que explica está claro que ya lo tiene absolutamente internalizado en su cuerpo, en su cabeza.
Los seres humanos no pensamos solo con la cabeza, también pensamos con el cuerpo, pensamos con los ojos, pensamos con las manos, pensamos con el pelo. Lo que pasa es que venimos de una cultura muy occidental que nos quieren decir que no es así, pero pensamos con todo, con todo. Y vamos a ir viendo por qué es así. Miren, sin duda, los que están acá vienen por una vocación que eventualmente se puede entender que es más o menos la misma, ¿no? Aquí hay alumnas y alumnos de trabajo social, donde van a tener en el fondo, buscan un achurado en sus vidas que tenga que ver con un propósito que sea significativo, que tengan un trabajo con ciertas características y que evidentemente puedan desarrollar una carrera que sea atractiva. Y el achurado de esas tres cosas nosotros lo vamos a entender como una vocación. Nos cuesta a veces asumir, pero es una realidad, no todas las carreras tienen vocación. Hay muchas que abiertamente carecen o están vacuas de alguna forma de una emocionalidad que les permita direccionarlas hacia un mismo lugar. Bueno, la carrera de ustedes no es así, tiene una vocación. Hay una idea donde en el fondo el centro no está en uno, sino el centro está en el otro. De alguna forma, ustedes trabajan con el dolor permanente de las personas, trabajan con la crisis permanente, con la fricción permanente. O sea, un trabajador social va a ir a buscar y va a ir a enfrentar diariamente el conflicto y va a ir a enfrentar la frustración de manera cotidiana. Si no, no tiene sentido, no tiene propósito su trabajo, desaparece. Desaparece como tal, ¿cierto? Entonces nosotros vivimos en una época que ha ido mutando y quisiera yo poner estos dos grandes elementos que son tremendamente claros y que nos dibujan de alguna forma lo que ha ocurrido en los últimos años en la humanidad. En 1980 o un poco antes, tras el término de la Guerra Fría, obviamente estas cosas no son exactas, en el fondo nosotros entendíamos el mundo como un entorno buca, que se le llama, ¿no? Que era un entorno donde abiertamente era muy volátil, donde era un entorno donde tanto a nivel empresarial las empresas se fusionaban unas con otras, los mercados no eran tan claros, había un cierto nivel de complejidad, la globalización estaba a portas, ¿no? Se estaba entendiendo y se estaba incluso discutiendo en primera instancia qué vendría a ser una suerte de globalización, una suerte de un mundo sin muros, por ejemplo, de ciudades sin muros o que todos fuéramos todos. Y obviamente eso generó que tuviéramos un escenario permanente de una incertidumbre brutal, brutal. Pero a pesar de esa incertidumbre, a pesar de todos estos aspectos, de alguna forma nosotros igual, la humanidad completa, igual, entendía que existía un norte, entendía que existía un lugar a donde ir, un lugar donde las cosas, había un progreso. Pero piénsenlo de esta manera, ustedes son más jóvenes que nosotros los profesores, pero tampoco son tanto más jóvenes, no crean. Piénsenlo de esta forma. Un día en la mañana ustedes se levantan, tienen que hacer sus cosas y en 18 días el mundo se cierra. Así, porque esto fue así. En 18 días el mundo se cerró. Y la gente se fue a su casa, se fue a trabajar, sabiendo o no sabiendo si efectivamente iba a conservar su trabajo, teniendo o no teniendo los conocimientos apropiados para poder conectarse a Internet, no entendiendo si íbamos a estar un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses o un año conectados. Y no solamente eso, sino que las posibilidades que iban a existir en el futuro iban a ser tremendamente frágiles. Iban a ser, los niveles de ansiedad iban a subir abiertamente y el futuro ya no era lineal. Hasta mediados de los 90, la mayoría, por ejemplo, de las organizaciones a nivel tanto con fines de lucro, sin fines de lucro, establecía planes de trabajo a 5 o 10 años, los cuales la velocidad del mundo hizo que se fueran acercando.
Hoy en día mis planes de 4 o 5 años no tienen ninguna validez si no tengo planes paralelos. Ya no se trata de tener plan A, B o C. Se trata de ir con 5 o 6 planes a la vez. Yo tengo que ir con todos mis planes a la vez. Porque el mundo me presenta un escenario que es completamente ambiguo. Ambiguo en lo económico, ambiguo en lo cultural, ambiguo en lo valórico. Y ojo que cuando establezco la ambigüedad, la establezco como un concepto que tenga que ver que en un mismo escenario pueden vivir uno o dos más o más de 2 visiones en un mismo lugar. No tiene que ver con lo difuso propiamente tal. Y vamos a intentar hacer un recorrido de cómo llegamos a esto, ¿no? Cómo nuestra humanidad ha ido de alguna forma perdiendo sus capacidades de comunicación y siendo reemplazados. Es muy poco probable que en esta sala o incluso en los lugares donde estén cada uno de ustedes, llámese en la casa, en la universidad, donde sea, tengan a alguien al lado que hable 80 idiomas. Es muy poco probable. Es muy probable que alguno de ustedes en 25 minutos pueda leer y procesar 2.500 libros. Eso no es real. Estamos hablando de algo que está fuera de nuestras posibilidades. Bueno, para eso tenemos a Alexa, ¿no? Para eso está ella. O él. No sabemos quién es. Por eso que se llama así, Alexa. Pero eso no es lo relevante. Lo relevante es que tenemos un dispositivo, llamémoslo por ahora un dispositivo, en el cual se comunica con el mundo de manera bastante más eficiente de lo que podemos hacer nosotros. Pero esto es nuevo. Esto tendrá 10 años, tendrá 8 años, tendrá 15 años. No tiene mucho más que eso. Cuando ustedes nacieron no existía. Les presento a la primera ciudadana del mundo saudí que es un robot. Sofía. Y Sofía tiene ciertas particularidades maravillosas, como por ejemplo tiene una inteligencia artificial que le permite poder aprender en la medida que interactúa con los seres humanos. Y en este minuto ella tiene los mismos derechos que cualquier saudí. Los mismos derechos que cualquier saudí. Ella es una ciudadana. Tiene pasaporte, puede subirse a un aeropuerto, me podría demandar a mí o a alguno de ustedes. Exactamente lo mismo. Hemos ya de alguna manera incorporado el concepto de la inteligencia artificial por medio de máquinas de manera tan abismante y tan real de que entramos en algo que está difuminado, en algo que ya no es precisamente claro, que es qué es la comunicación, o cuáles son los valores de la comunicación, o para qué sirven. LinkedIn es la única red social o la más antigua red social que es de pre-impacto de cuando Google sale a la bolsa. Google es creado el año 1998, el año 2004 sale a la bolsa y de alguna manera viene a irrumpir de manera brutal los mercados y se habla incluso del pensamiento Google, esta cosa como de muy poca profundidad, pero extensa como el mundo mismo, ¿no? Y sin embargo, solo en 5 años, por poner un ejemplo, vamos a ver cómo ciertos skills, ciertas competencias pasaron a tener un nivel de importancia brutal, como por ejemplo la creatividad. El año 2015, la creatividad se ubicaba en el 10º puesto, el año 2020 se ubica en el 3er puesto. Y en el futuro se plantea que hasta el año 2025 ya la creatividad es algo transversal, que va a atravesar las 10 skills más importantes que pueda tener un ejecutivo o que pueda tener un profesional independiente a la actividad laboral que pueda hacer. Nuestra vida es compleja. Es tan compleja que la única forma de poder administrarla es que tengamos que desarrollar un alto nivel de competencias comunicacionales y un alto nivel de las mal llamadas competencias blandas.
El año 2019, como les decía, se cierra el mundo y junto con cerrarse el mundo aparece algo que es fantástico. Por primera vez en la humanidad se pone al centro de la organización, cualquiera que sea, la cultura como un concepto central. Y esto no lo digo yo o no lo hizo. Esto, en el fondo, tenemos consultoras como Mercel, que son consultoras gigantescas a nivel mundial, donde han puesto eso. Pero sin embargo, a pesar de eso, el año 2021, mismo Mercel nos dice, ojo, que el 60% de los grandes ejecutivos de relaciones públicas de las mejores empresas del mundo no tienen ni idea cuáles son las necesidades de sus trabajadores. Pero sin embargo vivimos en un mundo conectado, en un mundo donde todos nos comunicamos, donde todos tenemos WhatsApp, donde todos tenemos redes sociales y donde todos, incluso frente a cualquier eventualidad, dicen, no te preocupes, si yo estoy, cualquier cosa tú me llamas, nomás me mandas un WhatsApp y lo resolvemos. Y todos sabemos la cantidad de problemas que arroja eso. Desde las peleas familiares en grupos de WhatsApp, ¿por qué se va a comer el domingo? Hasta relaciones amorosas tóxicas que terminan siendo o terminadas o reconciliadas vía WhatsApp. Pero vamos un poquito para atrás. Vamos a ir un poquito para atrás porque esto solamente, o por lo menos para mí, tiene una explicación en la medida que yo lo cuente desde una vivencia personal. El mundo es muy veloz y para mí lo más importante que quiero que ustedes se queden hoy es eso, es que entiendan en el vertiginoso tren que se han subido sin que nadie los invitara por el solo hecho de nacer en este mundo. Les presento al Viper. Este fue mi primer dispositivo que yo tuve en mi vida laboral. El año 1996 yo empecé a trabajar y me creía la muerte porque tenía este Viper. Que eso significaba que básicamente alguien me llamaba y me decía que me estaban llamando, yo tenía que agarrar un teléfono fijo, llamar a ese teléfono fijo y decir, hola, ¿me llamaste? Cuéntame, ¿qué pasó? Bueno, cualquier celular de hoy en día, cualquier juguete de cualquier niño va a tener mayor tecnología que eso. Y no pasaron muchos años. Esto fue el año 96, no fue mucho tiempo atrás. Si uno dice, para ustedes a lo mejor es mucho, pero desde el punto de vista de la humanidad no es nada. Aquí tenemos un Pentium 1, que fue mi primer computador, el primer computador que yo compré en mi vida laboral, a pesar de que había tenido un 686 y un 286, que son computadores que hoy en día cualquier celular es mucho mejor que ellos. ¿Para dónde voy? Podría ocurrir esa pregunta, ya, pero ¿qué tiene que ver eso si yo estudio trabajo social? ¿Qué tiene que ver esto con la comunicación? Que lo que va a ocurrir es que la velocidad va a modificar incluso nuestras relaciones humanas. Tanto así que el año 2000, 2002, se irrumpe en el fondo el mercado y empiezan a aparecer las primeras redes sociales, algunas siguen existiendo, otras no. 1998 Google sale y se arma y se inventa, se crea, en 2004 aparece en la bolsa. Año 2009, por primera vez en la humanidad, ponemos a un presidente que gana las elecciones vía algoritmo, vía redes sociales. Barack Obama. Año 2007, alguien dice los celulares ya no son celulares, son instrumentos de conexión frente a una nube, a un espacio etéreo que no está aquí. La primera gran nube estaba en California. Año 2013, muchos de ustedes, todos los que están acá, obvio, ya habían nacido. Año 2013, los celulares se irrumpen en el mercado a tal nivel que por primera vez en la humanidad empezamos a tener más celulares que seres humanos. Año 2015, Internet revienta y tenemos 900 millones de usuarios en el mundo con Internet, en sus bolsillos, en sus manos, en un dispositivo. El año 2007,
Por primera vez en la humanidad, dos computadores conversan entre ellos sin la intervención de un ser humano. Pueden empezar a compartir e intercambiar información sin que un ser humano, en el fondo, intervenga. Hemos llegado a la nube, hemos llegado a un concepto que, si bien todo lo entendemos, la gente cree que la nube está en la nube. Me ha pasado a hablar incluso con técnicos, con gente que se dedica al mundo TI y cree que la nube está en la nube. No, señores, la nube no está en la nube. Hace muy poquito nosotros acabamos de tener una expansión de data center en Chile gigantesco y nos estamos transformando en un país con gran data center. Son miles de metros cuadrados los que existen en muchos países para poder tener esa información que está en estos grandes computadores. Y esto no es muy distinto a lo que ocurrió en la Revolución Industrial, cuando no existía la electricidad y las grandes fábricas, en el fondo, llevaron la electricidad a sus empresas. Y ahora, ¿por qué pagamos nosotros por un servicio? El concepto de ser dueño de algo ha variado al ser un usuario. Yo ya no soy dueño, no soy dueño de mi música, no soy dueño de la información, yo soy un usuario. ¿Y por qué viene esto? Porque nosotros hemos tenido un cambio de era gigantesco. Y este es el fondo, y aquí entramos en terreno a lo que yo quiero llegar. Nosotros vivimos en un minuto de la vida que es un privilegio maravilloso. Tenemos un cambio de era. Los cambios de era no ocurren a cada rato. La gente dice, no, la era de no sé qué, la era... No. Seamos serios. Los cambios de era cambian cuando cambian las estructuras sociales de raíz. El último cambio de era nuestro fue la imprenta, la instalación de la imprenta. Piensen, a finales de 1400 se arma la imprenta y en conjunto con la imprenta, Consuelo, dale. Disculpa, Nicolás, no sé, tenemos una interrupción ahí, no sé si es el ambiente de tu espacio. No debiera escucharse porque... Voy a apagar sí, un poco el audífono y tú me dices. ya. Es que ahí apagaste el micrófono. No se escucha nada. O sea, es mi espacio entonces. Es tu espacio, Sí, pero hay es gente que raro está porque estás conversando. con... Sí, Es raro porque estás con... Ya, ok, gracias. voy a cerrarlo aquí, a ver si se aclara mejor. Entonces, vamos a tener una evolución donde aquí permítanme que les pueda señalar esto porque es tremendamente interesante para que veamos dónde estamos metidos en el fondo. ¿Ah? O sea, nosotros tenemos una forma de pensar, una estructura que no la inventamos nosotros, tiene que ver con el inicio de la modernidad. Este sueño humanista de la antigüedad que en el fondo ha vivido durante 500 años, donde efectivamente nosotros obtenemos información por medio del desarrollo del conocimiento que es plasmado en un algo, en un otro, que partió siendo primero los libros, después partió la imprenta y ahora, bueno, tenemos múltiples formatos, ¿cierto? Bueno, ese formato es lo que está desapareciendo y es lo que no tenemos conciencia de eso, en absoluto. Lo que está desapareciendo es la percepción del tiempo, lo que nosotros entendemos por tiempo. Tenemos una medición de tiempo, pero qué interesante es entender de que el tiempo tiene múltiples actores. La foto que ustedes ven es de una tribu brasileña que se llama Amontawa, y la tribu brasileña, esta foto es del año 1986, el profesor Krishna cuando entra a esta tribu descubre una cosa maravillosa, dice, ellos no tienen percepción del tiempo, ellos tienen dos conceptos, día, noche, invierno, verano, punto. No existe lo que yo pienso en función de lo que tú sientes y hablémoslo y dame un tiempo. No existen ni los tiempos emocionales, ni los tiempos por segundo, ni las mediciones por competencia en una actividad puntual. No existe. Nosotros somos herederos precisamente
de ese lugar. Esto es un oasis que ha llegado hasta estos días en esta tribu, ¿no? Pero para que podamos entender un poco, hemos tenido diversas cambios en el fondo de era. Tal vez me quiero referir básicamente a las últimas, pero tal vez en el fondo, así como el ser humano, del habla pasó a la escritura y ahí hubo un cambio de época. De la escritura pasó a la época moderna, donde se desarrollaron distintas culturas. Se inventa la imprenta y por primera vez en la humanidad, a finales de 1492, si no me equivoco, que en el fondo el ser humano puede empezar a leer textos compartidos siendo exactamente el mismo. Y eso se viene a quebrar o empieza a quebrarse el año 1941 con la llegada, con el invento del primer computador, y el año 2007 de frentón tú quiebras cuando dos computadores dialogan entre ellos y ya no necesitan al ser humano. O sea, el concepto comunicacional como tal ya no lo necesitamos, ya está mediado por un tercero. La percepción de esta comunicación, yo comunico, tú recibes, o sea, emisor, receptor, más medio, mensaje, eso ya no existe. Ya no existe. Ya no nos vamos a poder comunicar, pareciera ser nunca más, sino por una nueva estructura. Eso es lo que esto es lo que está en juego. Y esto está en juego independiente a lo que nosotros pensemos, independiente a lo que nosotros queramos. Ese es el foco. Entonces, hay ciertos conceptos que empiezan a aparecer que son tremendamente relevantes en nuestra época. La subjetividad como un valor objetivo. Lo que pasa es que la objetividad nunca existió desde un punto de vista. La subjetividad siempre estuvo ahí. Lo que pasa es que los grandes medios y los grandes modelos de comunicación en la actualidad lo que quieren hacer es que nosotros tengamos un planteamiento y una forma de poder ver las cosas. Ya mencionaba recién el tema de la comunicación de los saludos en distintas culturas. ¿Han visto algo más subjetivo, por ejemplo, que la belleza? A pesar de que nos quieren establecer ciertos cánones de belleza, de cómo debe ser un hombre que es bello o una mujer que es bella. La belleza es completamente subjetiva. Sin ir más lejos, aquí en esta lámina yo les muestro 3 aspectos de la belleza. Ellas en sus culturas son tremendamente bellas. Son tremendamente bellas. Y la verdad que yo puedo respetar esa belleza, pero yo no considero que haya belleza con esa moneda metida en la boca o ese alargado de cuello hacia arriba, ¿no? Pero sin embargo, culturalmente sí es así y existe. Entonces lo que está en juego aquí va a tener que ver con el mundo emocional. Y cómo este mundo emocional yo soy capaz de poder administrarlo en una época donde ya no todo depende de mí, donde el mundo es constante, es variable y es rápido. Es tan rápido que en el momento que ustedes se titulen van a quedar obsoletos. Y es verdad, porque incluso la educación ha pasado a tener un nivel de velocidad hasta tal punto que hoy en día se inventan, en Europa está muy en boga las universidades para mayores de 50 años, donde se asume la experiencia de vida como un tremendo valor para poder entrar a la universidad, ¿no? Lo que nosotros necesitamos hoy en día son profesionales que sepan pensar, son profesionales que tengan la capacidad de poder empatizar con otros. No que sean profesionales que manejen un pool de herramientas variadas que en definitiva esas herramientas van a ser digitalizadas y las computadoras lo van a hacer mucho mejor que nosotros. Necesitamos que tengan la capacidad de poder tomar decisiones, la capacidad de saber cuál es el contexto en el cual están viviendo. Y si hacemos una bajada muy rápida, vamos a entender de que nosotros tenemos un sistema de representación. Y entendamos un sistema de representación como, en el fondo, una suerte como de paleta de colores, ¿no? Cada uno de nosotros tiene un color, 2, 3, 20, 1000 colores.
Cada uno de nosotros tiene ciertas particularidades. Existen los silenciosos, los habladores, los enojones, los felices. O sea, existe todo eso y todo eso convive. Lo importante es que si yo tengo el estetoscopio para poder hacer el binóculo de Pinar, en el fondo, para poder ocultar y poder ver cuál es la razón que está detrás de eso. Este es un elemento que en algún minuto puede ser que lo vean en alguno de sus cursos. Ese es un DISC, que es una medición muy genérica de los tipos de las personalidades que podemos encontrar, y esos son como básicamente los aspectos más centrales de cada uno. ¿Ah? Pero sin embargo, lo interesante que tiene esto, que el que es callado, tranquilo y sereno, va a poder desarrollar otros aspectos de su personalidad y va a intentar correr la vara permanentemente. Como esta es una carrera eminentemente, o la mayoría de la gente que está acá hoy en día son mujeres, les puedo comentar que es tanto la velocidad de esto, que hasta hace muy poco tiempo se creía que el cerebro era el mismo. Bueno, les quiero contar a todas las mujeres que están acá, que son madres, que dependiendo de la cantidad de hijos que tengan, les podría decir cuántos cerebros han tenido en su vida. El cerebro de la mujer va a cambiar por cada embarazo independiente al resultado del embarazo. Va a cambiar drásticamente. Su configuración y su relacionamiento va a cambiar después del parto. Entonces, el concepto de esta cosa como de la depresión postparto, o que no sé qué me pasa, o qué voy a hacer, o que me cuesta criar a mi hijo, o qué sé yo, todo eso es pamplina, es mentira. Lo que pasa es que el cerebro les cambió. Y recién descubrimos que el cerebro cambió. Qué envidia, ¿no? O sea, las mujeres que tienen muchos hijos, vaya, las felicito, pero qué envidia haber cambiado tanto el cerebro. Poder tener la posibilidad de poder conocerse tanto, ¿no? Bueno, sin duda que el DISC va a tener múltiples configuraciones, y que uno no solamente va a tener una sola mirada para poder desarrollarse en la vida, ¿no? Lo importante es que siempre hay que asumir que esto es una fotografía, que no es algo, es algo dinámico. El momento va cambiando, la vida va cambiando. Si todo se mueve, ¿por qué no me voy a mover yo? A ver. Si lo único claro es que me voy a morir, por lo menos es lo único claro que tengo yo. Lo demás es un proyecto. Lo demás tiene muchos matices, pero esa es mi única claridad. Entonces, ya que me voy a morir, puedo elegir un poco cómo quiero vivir el día a día. Lo claro, como dicen los budistas, lo claro es lo que ocurre hoy. Lo que ocurre hoy es lo que hay, no hay más. Lo demás es una expectativa, una fantasía, una evasión. Nuestro sistema de representación tiene básicamente 3 elementos, que son el visual, el auditivo y el sinestésico. Vamos a tener personas que son más visuales, personas más auditivas y personas más sinestésicas. La mayoría de las personas tienen una mezcla, uno no es puro. Lo curioso es que, y esto se los digo como por experiencia personal, uno va cambiando. Uno puede intencionar desarrollar el auditivo más el visual. Voy a poner un par de ejemplos que, a pesar de que son un poco trillados, pero son bastante lógicos. No es que los hombres seamos despistados, o que los hombres en el fondo no nos interese lo que nos mandan a hacer cuando nos dicen pásame esto, pasa esto. No, lo que pasa es que los hombres no vemos. Ahora, particularmente yo no veo, pero en general los hombres vemos mucho menos que las mujeres. Entonces, cuando dicen ¿dónde estamos las llaves? ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? Las llaves están ahí, uno las agarra y la mujer le dice ahí está la llave. Es que uno va a ver menos. Tenemos menos desarrollo visual y sin embargo tenemos mejor desarrollo auditivo.
No por nada, en el fondo, los grandes consumidores de música a nivel mundial, en su mayoría son hombres. No es que a las mujeres no les guste la música, pero estamos hablando de como de grandes números. Y lo sinestésico va a tener que ver efectivamente con la mezcla de estos tres factores: el tacto, el gusto, el olfato. Por eso que son buenos para tocar, para abrazar, para quererse. Bueno, este va a ser de alguna forma mi sistema de representación, el cómo yo me voy a relacionar con el mundo. Mientras antes lo conozcan, mejor. Porque si no, ustedes comprenderán de que si resulta que yo soy una persona muy auditiva y me molestan los ruidos permanentemente, obviamente no me voy a ir a trabajar como guardia a una discoteca. ¿Para qué? Si me molesta, lo voy a pasar pésimo. ¿Correcto? Entonces, eso es tremendamente relevante. Y por lo mismo vamos a tener en el fondo esta cantidad de rostros que cada uno de ellos, no me cabe la menor duda, que a algunos nos dará risa, otros nos parecerá fome, otros vemos mujeres molestas, hombres con egos desmedidos, personas graciosas, y cada uno de ellos tiene un sistema de representación que lo hace, ¿cómo que se llama? Digno de ser observado, en definitiva. La humanidad es lo suficientemente compleja. Me voy a saltar esto porque tengo varias cosas que comentar. Simplemente para los que tengan mayor interés pueden buscar en el fondo. Él es Bill Clinton, expresidente de Estados Unidos. Ahí está en un juicio donde compareció para un juicio que tuvo por tener actividad sexual en la Casa Blanca con una asistente, con una asesora. Lo tremendamente interesante de esta entrevista es que vamos a ver cómo él miente todo el rato y sin embargo él no sabe que todas las personas que tenemos un poco de conocimiento de comunicación verbal y no verbal sabíamos que nos estaba mintiendo. ¿Ok? Pueden buscar los links. En internet hay mucha información sobre esto. Anclaje emocional, y ya con esto vamos a ir cerrando a esta vuelta que les he querido ir dando. El anclaje emocional es algo que nosotros podemos de alguna forma manejarlo. Todos nosotros, los que estamos acá, de repente nos acordamos y decimos, hoy como que huele a la casa de mi abuelita, ¿no? Hoy hace frío, como que me dan ganas de comer sopaipilla, o qué sé yo. ¿Qué calor hace? Es como que, no sé, como que siento las ganas de querer ir a nadar, a hacer deporte. No sé, el día está raro. Me acordé de ti. ¿Qué quiere decir esto? De alguna manera, la vida, nosotros vamos sellando emocionalmente nuestras experiencias. Vamos anclándolas, las vamos sellando y vamos asociando una actividad emocional, una actividad física con una actividad emocional. Esto lo descubrió este señor que está acá, él es el desarrolló eso. También lo pueden ver con más calma después, que es el famoso perro de Pavlov, el ruso, donde él efectivamente, después de muchos experimentos, entendió que el perro babeaba cuando en el fondo le iba a dar de comer, pero sin embargo siempre asoció la comida a una campana, tilín, 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 a comer, y de ahí le daba la comida y el perro babeaba. Bueno, después entendió que en el fondo bastaba con que él solamente hiciera el movimiento de la campana sin darle comida y el perro iba a babear igual. ¿Cuántas de ustedes que están acá hoy en día hay alguna canción de música que la van a evitar porque les recuerda a alguien que no quieren acordarse? O todo lo contrario, ¿cuántos de nosotros tenemos una canción, una banda sonora de nuestra vida que la vamos a utilizar para ciertos momentos? Nos ponemos felices o nos acordamos de nuestros padres, o nos acordamos, qué sé yo, no sé, de ciertos momentos que hemos tenido. Bueno,
Lo que va a desarrollar este señor es precisamente que uno va a poder ir mutando eso y va a poder ir en el fondo, ir cambiando este anclaje. Vamos a poder en el fondo, de alguna manera, trasladar esa canción maravillosa que a mí me gustaba y que siempre la escuché, estoy inventando, con mi polola, y que ahora yo quiero que sea mía y no que sea nosotros. Voy a poder trasladar ese anclaje emocional en la medida de que yo tenga conciencia que lo quiera reemplazar. Y voy a tener ejercicios para eso. Y eso es comunicación. Ya no se trata única y exclusivamente de cómo vamos a hablar en público, de cómo voy a articular, de cuáles van a ser mis expresiones faciales. La era que estamos empezando a vivir nos pide muchísimo, pero muchísimo más que eso. Nos pide un manejo de emociones brutales, que no son muchas. Las emociones son estas que están acá, no tenemos más emociones. Todo lo demás de alguna forma es una mezcla de asco con enfado, con 2 gotas de felicidad y qué sé yo, y 3 cucharadas de miedo. Pero esas son las emociones más grandes que el ser humano ha experimentado. ¿Irá esto a modificarse con los años? No lo sabemos. Lo único que sabemos es que nosotros tenemos que hacernos cargo de las emociones que tenemos, hacernos cargo del contexto en el que vivimos y responder una sola pregunta. ¿Qué es lo que yo quiero escuchar? ¿Qué es lo que yo voy a escuchar que esté detrás de esa guata, detrás de ese abdomen? ¿Qué voy a ocultar en el mundo? ¿Cuál es el motivo, la razón? Porque la empatía es lo único que nos va a quedar. Es la única forma de poder construir un mundo un poco más amable. Para encontrarnos con este iceberg del mundo, este iceberg de la comunicación, donde en definitiva, en realidad lo que uno habla es solamente el 10% en el lenguaje y detrás de eso existe un 90% gigantesco, lleno de generalidades, de omisiones, de distorsiones, pero también lleno de una estructura que está armada y que, como ustedes bien lo saben, se resuelve en los 5 primeros años de vida del ser humano, no antes. Lo que nosotros somos individualmente, cada uno de nosotros, se resolvió los 5 primeros años de vida. Por eso que el trabajo de ustedes es tan importante. Porque van a poder levantar y tener éxito a miles de seres humanos que a lo mejor han sido abandonados, o seres humanos que en el fondo no tienen una estructura familiar que les permita poder ser contenidos. Ese es el fondo. Individuo. El individuo que nosotros queremos ser y el modelo mental que nosotros estamos dispuestos a percibir el mundo. No tenemos otra opción. No tenemos otra opción. Si yo hablo bien en público o no hablo bien en público, si mi gestualidad tiene ciertas características o no, van a ser aspectos secundarios. Van a ser aspectos formales. Si la inteligencia artificial me puede crear a mí mismo, ¿quién dice que yo estoy aquí? Lo único que nos va a quedar, y es lo que ustedes se tienen que concentrar en esta etapa de su vida, es entender el contexto en el cual están sentados, entender el mundo, qué es lo que requiere de ustedes y qué es lo que ustedes pueden entregarles a ellos. Tienen pocos años para conocerse. La adultez hoy en día es tan dura y es tan veloz que no hay muchas veces tiempo para poder encontrarse con los fracasos permanentes. Entonces el colchón del autoconocimiento hay que hacerlo ahora. Muchas gracias.
Muchas gracias, Nicolás. Creo que ha sido un tema súper interesante que nos invita a reflexionar y como tú bien dices, ¿no? A veces uno tiende a confundir la comunicación solo en términos de lenguaje y el lenguaje o lo verbal más bien es un porcentaje súper menor, ¿no? Em, y hay todo un mundo en la comunicación que es importante manejar, así que creo que tu presentación en este taller nos invita a reflexionar. Así que te agradezco muchísimo. Y bueno, no sé, chiquillas y chiquillos, es el momento, si es que tienen algún tipo de pregunta o consulta para Nicolás. Lo pueden plantear ahora o si quieren dar su opinión respecto al tema del taller, es el momento. Reflexión también. O reflexionar Claro. también respecto al taller, es el momento, pueden levantar la manito. em, Así que eso, doy como la palabra. Ya, parece que no. ¿Les quedó claro? O a lo mejor ya a esta hora todos estamos un poco agotados y cansados con el tema de la jornada laboral y eso. Oye, 87 personas, mira. Sí, Sí. sí, se inscribieron bastantes y se fueron conectando varias personas durante el taller. Por ahí, bueno, hay unos escritos de que estuvieron con harto tiempo de espera para ingresar. Desconozco ahí qué pasó porque a medida que se iba abriendo el tema y nos decían que querían entrar, yo por lo menos iba admitiendo inmediatamente, pero para esas personas tranquilidad porque grabamos este taller, así que igual van a tener acceso a poder ver quizás esa parte del taller que no pudieron acceder de forma directa. Bueno, antes de finalizar, voy a dejar ahora en el chat un enlace para la evaluación del taller, que es una encuesta de satisfacción. ¿Quiénes lo van a poder hacer? Porque ya uno va aprendiendo un poco con estas experiencias. Quien lo va a poder hacer ahora son las personas que se inscribieron con su correo institucional, con el correo de zonavirtualuisec.cl, porque hay mucha gente que por distintas circunstancias que yo las sé, se inscribieron con su Gmail, pero, o Yahoo, no sé, sus correos personales, pero eso limita muchas funciones dentro de esta plataforma. Igualmente, yo mañana les voy a mandar a los correos en que se inscribieron esta encuesta de satisfacción porque para nosotros es súper importante conocer que, digamos, tener una retroalimentación de ustedes como estudiantes respecto a la instancia. Hay una manito levantada que es digo al tiro porque estoy acá, Claudia, creo que se llama. Claudia. de Claudia. Hola, señorita, buenas tardes. Mire, yo tengo una consulta con lo que se estaba refiriendo recién. Pasa que a mí se me olvidó inscribirme en el correo, pero entré ¿Ya? igual hoy día. Quería ver si hay algún problema con eso. No, ninguno, porque la lista de asistencia yo la construyo en base a la lista que me va a arrojar Teams. Entonces, si ya Ok. ingresó, va a aparecer en la lista Claudia. Ya, y por el tema de la encuesta, ¿cómo lo se haría? ¿Usted ingresó con su correo institucional o su correo Gmail? ¿Institucional? Entonces va a poder contestar ahora la encuesta que voy a mandar en este momento por el Ah, chat. perfecto. Ya, Perfecto, perfecto. deme un segundo. Ya. Perdón, me gustaría de todas formas invitarlos a reflexionar respecto de lo que hemos escuchado en relación a la comunicación. Muchas veces creemos que lo que escribimos, lo que decimos, lo puede entender el otro. Y creo que con lo que hemos escuchado hoy día estamos mediados por múltiples em, situaciones que no sé si Nicolás lo puedo decir así, si está bien o mal,
atraviesan esta comunicación, esta forma de expresarnos. Me gustaría conocer un poco cuáles son las mayores dificultades o cómo ustedes sienten que les afecta este tema en términos de mirarlo como trabajadores sociales, futuros trabajadores sociales. ¿Qué importancia tiene para ustedes? Si lo han reflexionado, si se han autoobservado, como dijo el profesor, en este sentido. Me gustaría escucharlos porque es para nosotros importante ir construyendo un perfil de trabajador, de profesional, aunque dijo Nicolás que íbamos a quedar obsoletos rápidamente. Pero todo, ¿ah? Todos, sí, todos. Todo, yo también, no ustedes. Sí, todos. Entonces, ¿qué requiere el ser humano para adaptarse, no? Francisca. Hola, bueno, en realidad yo encuentro que fue muy bueno el tema, muy reflexivo. Creo que cada uno de nosotros los que estamos tratando de nivelar esta carrera ha sido porque tenemos vocación. Yo creo que todo lo que se construye, lo que se hace en base a lo que nosotros trabajamos o vivimos el día a día, va muy conectado con lo que uno como persona puede sentir o llegar a construir en base a su trabajo, a la familia o el entorno donde uno está. Entonces, si no hay una vocación o no hay sentimientos dentro de lo que uno realiza, poco se puede conseguir, construir o cambiar en lo que uno puede llegar a ser. Yo en mi carrera que llevo desde hace años, que es técnico paramédico, he trabajado todos estos mismos conceptos porque el día a día nos lleva a que tenemos que sentirnos o ponernos en el lugar del otro. Entonces, hoy día siento que ha sido un tema muy bonito, muy entretenido, porque es como uno, independiente de que esté la tecnología, la cibernética y todo eso, somos personas. Y eso es lo que uno como trabajador social que vamos a llegar a ser, es lo que nos tiene que llegar para poder hacer nuestro trabajo bien. Eso. Muchas gracias. ¿Había otra persona? ¿Había alguien? Francisca, eras tú, ya. Sí, que no ha Alguien hizo un bajado la manito. comentario por el chat. El chat lo veo al tiro. Angélica Narváez dice: no aferrarse a ninguna creencia o práctica, estar siempre abierto al cambio sin resistirse, es la mejor forma de sobrellevar el avance voraz de la tecnología y las exigencias de la vida actual. Y me parece que ahora levantaron la manito Pamela Fernández. Hola, hola a todas y a todos. La verdad, muy agradecida de la instancia, me gustó cómo la abordó Nicolás, como en esta cronología, bien interesante, y personalmente creo que la comunicación es la base de todo. Creo que como seres humanos nos construimos en base a cómo interactuamos con otros, y por ende también nos construimos en base a cómo nos comunicamos con otros. Y a veces creo que estamos como muy sumidos en una crisis respecto a eso, ya sea familiar, laboral, profesional. Siento que vivimos una crisis producto de que no sabemos cómo comunicarnos, y más allá de cuál sea el medio, si va a ser por medios digitales, virtuales, computacionales, directos o no, creo que también tiene relación con esta falta de abrir espacio para que podamos dialogar y reflexionar, pero estamos tan aferrados a nuestras propias creencias, está todo tan polarizado, que de partida cuando a veces se conversa con el otro, en verdad tampoco lo estoy escuchando porque ya estoy predispuesto a que no voy a soltar mi propia verdad, mis propias creencias, entonces ante eso existe como una gran crisis. Y ahí invoco quizá al maestro Maturana cuando hablaba de esta necesidad de la revolución de la reflexión, de ver al otro como un auténtico otro, no como un otro que está como para satisfacerme a mí, como de un plano muy funcional, en el cual ya se configura como un objeto,
y bajarlo eso al trabajo social. De repente creo que hay que tener cuidado con nuestras propias cosmovisiones a la hora de intervenir, porque tenemos muchas ideas como muy armadas en el plano mental, pero también es importante a aquellas personas que vamos a intervenir, grupos, comunidades, saber que también piensan ellos al respecto de su propia situación, cuáles son sus propias cosmovisiones, para no llegar, para que el intervenir no sea invadir. Entonces, para eso es necesario comunicarse, poder interactuar con el otro, saber cuáles son sus reales necesidades, no pensar que aquello que me funciona a mí también va a ser aplicable para todos por igual. Y creo que todas esas cosas se pueden ir resolviendo por medio de la comunicación y que tiene relación con aprender a escucharnos y dejar por algunos momentos nuestras propias cosmovisiones de lado y poder aperturarse a otras también. Así que personalmente agradezco mucho la instancia y siento que esa fue la reflexión que al menos a mí me dejó. Muy interesante tu reflexión. Ahí, Tremenda. Nicolás. No, tremenda reflexión porque porque es muy cierto lo que ella plantea, Francisca, ¿no? Es muy cierto lo que Pamela. Perdón, Pamela. Pamela. Es muy cierto lo que Pamela plantea. Yo simplemente hacer un punto, Pamela. Yo creo que la crisis no va a acabar nunca. Porque en el fondo la crisis es una colisión entre dos visiones distintas. No es otra cosa que eso. El problema es que los occidentales lo miramos como algo espantoso. Bendito el día que tenemos un problema, porque si no, no tenemos solución. Claudia Muñoz, Nicolás también tiene su manito levantada. Claudia. Sí, bueno, yo igual quiero darle las gracias al profe, bueno, el profesor de nosotras, así que con él abordamos todos estos temas comunicacionales y bueno, en este mundo tan disociado en el que estamos insertos, ¿cierto? Es la importancia pues, que tiene el saber escuchar al otro, sobre todo en esta carrera que cogimos, que es trabajo social, donde vamos a ser responsables de quizás generar cambios profundos en otras personas, por lo tanto es súper importante, es súper necesario el aprender a escuchar, pero escuchar desde lo que la otra persona me dice de la guata, de lo que realmente siente, no de lo que yo estoy percibiendo o de mis propios perjuicios, dejarlos de lado para poder conectarme con esa persona y poder tratar de ayudarlo a integrarse, a reinsertarse, a aceptarse. Y para lograr eso, bueno, es un trabajo que nosotros también tenemos que hacer en lo personal, nosotros mismos como personas, como bien dijo la compañera Pamela, estamos tremendamente disociados y no tenemos conciencia de lo perjudicial que es, por lo tanto, también es un llamado a la reflexión de querer cambiar eso. Necesitamos romper ese esquema, ese patrón y necesitamos empezar a conectarnos primero con nosotros mismos para poder conectarnos, lograr conectarnos también con el otro y la empatía. La empatía también es otro factor que es primordial, esencial y fundamental para generar cambios en lo personal y para otros también. Así que nada, pues gracias, profe, una vez más. Fue una tremenda cátedra, me encantó. Gracias, Claudia, te pasaste. A Claudia siempre ahí muy, muy atenta. Sí. Había alguien más preguntando. Sí. Diego. Diego Molina. Adelante, Diego. Diego, estás muteado, Diego. Tienes que desilenciar tu micrófono. No se escucha. Si tienes problemas, sí. No, le iba a decir que a Diego si tiene problemas con el micrófono, a lo mejor puede dejar su mensaje en el chat, pero no sé qué puede estar pasando. Que
quería comentar lo que has ido generando un poquito en las reflexiones, Nicolás. Aquí hay una participante que dice que se ha autoobservado en relación a pensaba que tenía habilidades sociales y se ha ido conociendo un poco en relación a eso. Y, importante porque uno reconoce o piensa que tiene y al final falta, ¿no? Por desarrollar. Yo creo que eso es un principio para todos nosotros y tú lo recalcaste, la autoobservación, el conocerse, que es parte de ser persona y ser un profesional, ¿no? Ahí tú comentaste, Nicolás, el tema de las habilidades blandas que están quedando como obsoletas. Me gustaría que pudieses profundizar un poquito en eso. No, más que quedar obsoletas, lo que yo planteo es que tienen un muy mal nombre puesto. O sea, las habilidades blandas como algo que tú no puedes en el fondo definir, que no puedes aclarar, que no puedes en el fondo, que es como el agua, como que tú las tomas en el fondo, como dice Bauman, como en el fondo este mundo líquido que va cayendo entre medio de las manos y nosotros no sabemos hacia dónde pudiese ir, ¿no? Lo que yo planteo es que en el fondo el mundo va a llegar un minuto en que la gente no va a necesitar trabajar, aunque parezca una locura esto. Hay muchas cosas que las cosas las van a resolver los computadores, los software, y cada vez más así. A ver, veámoslo, no hay que hacer mucha historia. O sea, en algún minuto la gente tenía que lavar su ropa. Hoy en día uno tiene una máquina y aprieta un botón, ¿no? O sea, y así me siguen un montón de cosas. Entonces, lo único que va a quedar van a ser como dos grandes profesionales. El profesional que reflexiona, que piensa y que tiene una opinión sobre un determinado acción social, y el profesional que va a ser un operador, un técnico, y que va a hacer que en el fondo las cosas ocurran en función de eso. Entonces uno tiene que definir dónde quiere estar uno, por un lado, y por otro lado, todo lo que uno haga, en el fondo tiene que estar sentado en estas competencias. Los ingenieros siempre dicen lo mismo, ¿eh? Que los contratan por competencias duras y los echan por competencias blandas. Los contratan por ser grandes profesionales y los echan porque son pesados, porque no tienen capacidades para poder conversar y todo. Y al final, los que somos un poco más grandes, sabemos que al final lo que uno quiere, más que tener una lumbrera al lado, es alguien que sea empático, que sea buena onda, que quiera trabajar, que alguien por ahí nombró, bueno, la Claudia, porque yo estaba muy ahí metido con ese tema, pero en el fondo la empatía lo es todo. No hay otro canal de inicio, sino cómo yo conecto con el otro. Por lo menos para mí eso es. Mira, ahí está Ricardo Torres, que prendió. No era Ricardo el que había levantado la mano delante, ¿o sí? No, era Diego, pero Diego parece que tenía temas con su micrófono y dejó un mensaje en el chat. Si queréis lo leo, Nicolás. Sí, Dice, claro. Pues, soy técnico en trabajo social. ¿ya? Me pasaron 2 módulos, comunicación y habilidades sociales, en donde lo primordial son las habilidades blandas. Vivimos en una sociedad en donde es una sociedad individualizada, y por eso estamos llamados a la educación para la transformación. No lo leí tan textual, pero como para Esa es su en el fondo reflexión, rescatar su es idea. una buena reflexión, sin duda. Lo que pasa es que siempre esto se movió, lo que pasa es que antes no lo sabíamos, porque el mundo era como estático, la gente salía del trabajo, de la universidad, trabajaba 30 años en el mismo lugar hasta que jubilaba, después pasaba, vivía unos años más, se moría, qué sé yo, y pasaba la vida. Hoy en día la gente se cambia ¿cuánto? Hasta hace unos al pocos menos años. cada 5 años. Imagínate. De hecho, se está hablando ya que en países desarrollados, como los noruegos, por ejemplo, están haciendo la primera generación que va a tener un promedio de edad de 100 años y que eventualmente va a tener un promedio de vida amorosa de 4 relaciones estables. Sí, ese es un gran tema.
Sí, Claro, porque uno a los 20, o sea, a los 20 es una persona, pero a los 45, a los 50 otro, o a los 60, ¿no? Los intereses van exactamente. cambiando. En la teoría biológica, cada 7 años supuestamente cambiamos todo el sistema celular, por Exacto. tanto deberíamos ser otras personas, ¿ya? Y uno no sabe cómo va a ser de aquí en adelante, cosa que uno cree que va a estar aferrado a ciertas creencias, pero no necesariamente va a ser así. Eh, Muy interesante, podemos seguir conversando en otra oportunidad, Nicolás, te vamos a invitar nuevamente. Encantado. Yo creo que van a surgir otras reflexiones de los estudiantes sobre lo que esperábamos y bueno, agradecer una vez más. Hoy día quedaron más calladitos porque era más reflexivo, más hacia algo interno. Te aseguro que hay... Consuelo levantó Sí. la mano Ingrid Ingrid, Sperberg. sí. Ingrid, ¿Me escucha, profesora? sí. No, lo que pasa es que lo que dice el profesor Nicolás me trae un poco se me hace a la idea de lo que escribió en algún momento el polaco Zygmunt Bauman. Bauman, sí, 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 sí. ¿Y qué habla de eso? Habla de que los seres humanos hoy en día estamos alejados, o sea, habla de un fin del compromiso. Dice donde el espacio público retrocede y se impone el individualismo que lleva a la corrosión y la lenta desintegración del concepto de ciudadanía. Entonces me hace mucho sentido lo que este filósofo en algún momento planteó con lo que está refiriendo el profesor Nicolás. De hecho, yo estuve revisando algunas partes de su literatura, por ejemplo, habla que hoy en día las personas, por ejemplo, lo refiere igual, así como un buen chileno, por ejemplo, que no echan raíces. Habla que la gente joven pone 3 años en un lugar, después 2 años en otra ciudad, después se va para otro lado, se va para el extranjero, vuelve. No es como pasaba hace 100 años atrás, que los abuelos nacían en un pueblo y morían en ese pueblo, ¿me entiendes? Habla, por ejemplo, de las relaciones livianas en los temas de pareja, por ejemplo. Hace 100 años atrás estaba pero impensado separarse y hablar del divorcio. Pero hoy en día las relaciones son un poco más livianas, un poco más a corto plazo. Es lo que usted está mencionando, entonces me trae recuerdo de lo que usted dice con este autor. Es eso. De hecho, él instaló un concepto que se ocupa mucho hoy en día, para la pandemia se ocupaba mucho, en mi opinión no de buena manera, pero en el fondo que tenía que ver con lo líquido del mundo. Amor en el líquido fondo, se llama. claro, la sociedad, él lo instala en un libro que se llama La sociedad líquida, en el fondo ese es el primero, y después, claro, está el amor líquido. Hay una entrevista fantástica que se llama El humor líquido, como la gente dice que hasta el humor es líquido. Gente que es tremendamente simpático el martes en la tarde y el miércoles un plomo. Y eso nosotros lo hemos vivido, ¿no? Sí. Es verdad. Buenísimo. Es una buena reflexión, Bauman, sí. Los vínculos. Priscila, ¿no hay más opiniones? No, por lo menos no veo más manitos levantadas ni más comentarios en el chat. Y bueno, ya también estamos como en la hora, van a ser las 8:20. Bueno, agradecer a Nicolás y un doble agradecimiento porque finalmente tuvo este impasse en su casa, tuvo que salir un café porque me podría haber dicho, ¿sabes qué, Priscila? Se me cortó la luz, así que hay que suspenderlo, pero no, muy comprometido y eso se agradece. Agradecer la asistencia de las y los estudiantes, recordarles la encuesta de satisfacción y si no la completaron hoy, mañana van a recibir mi correo. Y eso, como carrera esperamos que hayan, digamos, les haya sido de utilidad, así que fue así este taller. Y eso por mi parte, no sé si tú quieres decir algunas palabras finales, Consuelo, o si no, ya estamos. No, un abrazo a todos porque seguimos en clase. Sí, pues a las 8:30, entonces para que se tomen ahí un cafecito, los que tengan clase y tengan ahí un descanso. Así que eso, y lo último, bueno, a los que se inscribieron se les va a mandar la grabación. No sé, ahí con Nicolás tengo que ver si va a haber otro material de apoyo, pero al menos la grabación se les va a enviar. Ya, y yo después les voy contando.
Y un 7, ¿no? Eso me dijiste, ¿no? Ya, que estés muy, Muy bien. bien. Muchas gracias Chao. por Chao, la muchas asistencia y por la gracias. Chao, invitación. chao. De verdad. Chao, Chao, que esté chao. muy Nos vemos. bien.